Hola, nos encontramos en el corporativo de Banorte, el Banco Fuerte de México. Y estamos con Jorge Arias. Jorge, muchas gracias, director de la PYME, de las pymes a nivel nacional. Una bonita labor, Jorge. Platícanos un poco cómo ve el banco Banorte, un banco mexicano, este nuevo relanzamiento o este esfuerzo redoblado para que el gobierno federal apoye a las pymes a través de la banca de desarrollo y la banca comercial. Claro, sí. Fíjate que es un esfuerzo que realmente nosotros igual de alguna manera compartimos, el que el gobierno federal esté impulsando fuertemente a las pymes. Digo, en Banorte lo hemos hecho a lo largo de más de 16 años con nuestro producto Crediactivo, que es el que financiamos a las pymes. Y ahora en conjunto con el gobierno federal, pues definitivamente estamos percibiendo que va a haber una mayor apertura todavía de la que ya tenemos precisamente hacia los empresarios, hacia las pymes, ¿no? Entonces, vemos esto como algo muy positivo definitivamente para el país. Tú además participas en la Asociación de Bancos de México y también en la asociación, digamos, de aquí del Estado de Nuevo León. O sea que también estás con otros colegas. ¿Realmente hay apoyos de la banca comercial para las pymes? ¿Hay crédito? Definitivamente, yo creo que esto lo podemos decir con esa claridad. Yo creo que hoy más que nunca, y hablando como los bancos, los distintos bancos, tenemos ese apetito precisamente por estar dando apoyo a los empresarios y de una manera que definitivamente sea lograble, ¿no? Tanto para ellos como para nosotros y obviamente con condiciones preferenciales, con condiciones que sean benéficas para ellos, ¿no? Pero la respuesta tajante es por supuesto que sí. Ahora, para las pymes que nos ven en el programa, yo quiero ir a Banorte. ¿Cuál es el checklist, cuál es esa lista corta de los documentos que tienen que traer para evidenciar que son sujetos del crédito y que Banorte le entre con ellos? Claro. Sí, fíjate que aquí yo partiría el tema en dos tesituras y con gusto lo vamos platicando. El primero de ellos es, ¿soy un emprendedor o soy ya una pyme constituida? Yo creo que esas serían las primeras cuestiones. Para los que ya están constituidos, que se refieren a este checklist que bien comentas, es empresas que al menos tengan 2 años de haberse dado ya de alta en Hacienda y por lo tanto pedimos lo que es su acta constitutiva cuando son personas morales, su alta de Hacienda como persona física con actividad empresarial en su caso. Y lo que requerimos en pocas palabras es ya sea estados de cuenta de cheques del banco o de algún otro donde se compruebe que obviamente tienen en un momento dado flujo en sus cuentas de cheques o también sus estados de resultados tal cual, balance general, estado de resultados, donde se demuestre que pues, obviamente tienen utilidades, ¿no? Con estos documentos más los obvios de saber que la empresa, como bien se comentó, está constituida, podemos empezar a analizar que efectivamente este empresario o esta empresa como tal, pues tiene en un momento dado su capacidad para confrontar el crédito, ¿no? ¿Qué productos hay para ellos y en qué tasas? ¿Cuánto pagan por $1,000,000? ¿Cuánto van a pagar? A veces dicen, bueno, ¿yo cuánto voy a pagar al mes? Para Claro. saber si les alcanzan el flujo de caja. Claro, claro. Sí, fíjate que cuando menos en Banorte siempre hemos estado muy preocupados por ese tema. Efectivamente la tasa es algo que constantemente el empresario requiere, necesita. Y hoy, por ejemplo, estamos abiertos al mercado con una tasa del 12% tanto fija o su equivalente en tasa variable. De tal manera que con eso pues, el empresario puede relacionar muy rápidamente que tasa del 12% son 12 meses en el año, pues es el 1% en un momento dado mensual. Entonces es algo muy sencillo de entender, de aplicar y por lo tanto, pues obviamente de llevar a cabo en cuestión de los flujos, como bien comentas, que requiere para su pago. El presidente hace un par de días, Enrique Peña Nieto en Los Pinos, manifiesta que va a haber una gran cantidad de recursos, para 9,000 millones de pesos para las MIPYMES. Yo creo que es una cantidad muy significativa y además muy interesante, pero a veces la gente no entiende cómo le va a llegar. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cuál es el rol del gobierno a través de Nacional Financiera y cómo llega eso al banco, a la banca comercial, para que quienes nos ven en el programa puedan acceder a esos apoyos gubernamentales a través de la banca comercial? ¿Cómo funciona eso, Jorge? Claro, sí, fíjate que el gobierno federal lo que hace precisamente es con la banca de desarrollo, ya sea a través de Nacional Financiera o de Bancomex,
de cualquiera de estas dos entidades, lo que hace es tener esos recursos y hacia nosotros como banca comercial lo que hace es que esos recursos nos ayudan precisamente en transferirle al cliente o al posible cliente los beneficios. Me explico, principalmente es en tener una menor tasa o en poder inclusive tener un mayor plazo. Entonces, esto es un flujo muy sencillo, insisto, gobierno federal a la banca de desarrollo, sea NAFIN o Bancomext, esta banca de desarrollo hacia nosotros como banca comercial y nosotros lo que le estamos dando a los clientes es ese beneficio principalmente en tasa o en plazo y con esto obviamente le estamos beneficiando en su pago. Pues es una garantía que pone el gobierno, o sea, digamos que el gobierno cree en la pyme y con este apoyo ustedes también tienen ese respaldo del gobierno en este Sistema Nacional de Garantías. Claro que ayuda, más no es lo único, o sea, definitivamente la banca comercial pues debe, por así decirlo, poder subsistir en un momento dado sin la banca de desarrollo. Por lo tanto, la respuesta es sí, sí hay una parte, sí ayuda, mas no es el todo. A lo que voy es, esto que está haciendo la banca de desarrollo, obviamente impulsada por el gobierno federal, lo que está haciendo es que la banca comercial puede impulsar aún más de lo que normalmente ya está haciendo. Y sobre todo podemos llegar a más rincones del país en un momento dado que si no tuviéramos estos recursos por parte del gobierno federal. O sea que el gobierno federal, la Secretaría de Economía, Nacional Financiera, Bancomext, están haciendo, el Instituto Nacional del Emprendedor está haciendo bien su tarea. Sí, la realidad es que anteriormente la llamada Subsecretaría Pymes, ahora Instituto Nacional del Emprendedor, realmente creemos que desde que se crea el concepto, porque el concepto como tal tiene apenas 12, 13 años en el país, anteriormente no existía este concepto pyme o de emprendedor, nosotros estamos convencidos de que a partir de que se crea, el concepto ha ido evolucionando para bien, cada vez mejor, cada vez la gente lo entiende. Entonces ahora el Instituto Nacional de Emprendedor, pues precisamente lo que está tratando de hacer es hacer más, no necesariamente el término que a veces escuchamos de más con menos, no, sino hacer más con mayores recursos. O sea, creo que nos estamos dando cuenta que si queremos impulsar a las pymes en México, no es un esfuerzo así como que, bueno, de un mes, de 2 meses y se acabó y lo que sigue, no. Tiene que ser un esfuerzo constante, continuo, de tal manera que sean durante todos los años que dure, obviamente, cualquier gobierno federal. Jorge, tú que estás en la Asociación de Bancos de México, se habla mucho de que nos hace falta todavía bancarizar mucho al país. Realmente, ¿cuánta gente, personas y pymes están bancarizadas? ¿Y cuál es el reto para los próximos años? Fíjate que es una pregunta bastante interesante. Diferentes estadísticas, dependiendo si hablamos del término MIPYME, demuestran que más o menos hay entre 4 y 5 millones de empresarios en este segmento en el país. Hemos hecho algunos intentos entre precisamente la banca comercial a través de la ABM o cualquier centro bancario de estados. Y muchas veces lo que vemos es que hoy en términos generales a lo mejor estaremos bancarizados en aspecto de crédito, también para aclarar, alrededor de 1,5 millones a 2 millones. Esto quiere decir que todavía nos falta un 50% de llegar. Ahora, no significa que porque no hemos querido. Básicamente yo creo que esto es inclusive como en un matrimonio, ¿no? Son dos partes. Aquí es tanto el empresario como la banca. Por un lado, pues el empresario al entender que la banca necesitamos saber que efectivamente va a tener en un momento dado capacidad para pagar su crédito. Y por otro lado, nosotros como banqueros, pues crear productos más amigables y accesibles precisamente para el empresario, ¿no? Entonces, yo creo que estamos caminando hacia ello para que precisamente este 50% aproximadamente pues pueda tener un crédito, un financiamiento el día de mañana. Ahora la Asociación de Bancos de México estaba sacando un programa de capacitación para las pymes para acceder al crédito que nos parece maravilloso. ¿Hace falta entonces más cultura financiera en las pymes y en las empresas familiares para poder acceder al crédito, acceder al factoraje, acceder al arrendamiento? Sí, fíjate que el concepto pyme puede sonar muy sencillo, pero realmente es muy amplio. Y me explico para contestar tu pregunta. Cuando escuchamos pyme, es pequeño y mediano empresario. Realmente el mediano ya es un empresario que tiene muchísimos años ya con su negocio. Es una persona que estamos seguros tiene el contador, tiene una serie de personas que lo ayudan y entienden el concepto. En cambio el pequeño, o inclusive me atrevo a decir el micro,
pues obviamente es una empresa que tendrá 2, 3 años en el mercado, es una empresa familiar, es una empresa que no necesariamente se creó sabiendo punto a punto lo que se requiere para ser empresario. Se va aprendiendo sobre la marcha. Entonces muchas veces sucede que, por ejemplo, no tienen un contador. Al no tener un contador, pues van haciendo la típica libreta, entradas, salidas, gastos, y entonces cuando hay que traducir esto a un estado financiero, que es lo que pedimos precisamente los bancos, ahí donde no se sabe qué hacer, cómo hacerlo. Entonces, esta parte familiar tiene que dar ese paso, no a ser profesional, no necesariamente es el concepto, pero sí entender que necesitan el apoyo, en muchas de las ocasiones, de alguien que sepa cómo hacer una traducción formal de lo que es su empresa, lo que ellos saben en números ya reales. Y sobre todo que el empresario muchas veces, cuando nosotros platicamos con ellos, está convencido que su negocio es muy bueno y que su negocio da. Bueno, eso tiene que traducirse en los estados financieros, porque inclusive son propias normas que nos pide la Comisión Nacional Bancaria de Valores. O sea, nosotros como banco comercial estamos obligados en un momento dado a pedir estados financieros, a pedir flujos a través de los estados de cuenta y cheques, para demostrarle a esta Comisión Nacional Bancaria que el cliente nos va a pagar. Entonces, si se piden estos documentos, no son requisitos que nosotros en un momento dado los pedimos por hacer esto largo o tortuoso, sino es porque obviamente estamos regulados. El resumen es, si estas capacitaciones que se están dando es para este bien, bienvenidas por la banca comercial. Definitivamente les va a hacer muchísimo bien a ellos y no se diga por consecuencia a nosotros, porque entonces, insisto, van a poder traducir ese esfuerzo diario que hace el empresario hacia algo que finalmente sabemos que su empresa vale, y eso lo va a demostrar a través de estos estados financieros, ¿no? Entonces, esta capacitación, estamos nosotros enhorabuena de que efectivamente esté dando. Pues es importante entonces que las pymes y las MIPYMES se acerquen a un especialista, a un asesor, a un consultor que les ayude a interpretar todo este esfuerzo de negocio que están haciendo para llegar con un proyecto bastante bien planteado para que la banca lo tome en cuenta. Si no lo tiene en su propia empresa, definitivamente sí. Un externo, alguien de su confianza, porque también pasa en nuestra sociedad, y eso es algo que, bueno, lo tenemos que decir abiertamente. De repente hay esa inquietud de decir, bueno, ¿cómo pago yo el aspecto de impuestos versus realmente cómo está mi empresa? Entonces, la banca necesitamos, insisto, percibir, que nos demuestren que la empresa vale. Entonces, si un contador puede traducir eso del día a día del empresario, el del micro, del pequeño, en esos estados financieros, pues obviamente va a ser muy bueno para nosotros. Tú estás a cargo de la dirección de pymes a nivel nacional. ¿Qué representa en colocación, en saldo? ¿Qué derrama hay de crédito de Banorte hacia este mundo de las pymes? Claro, sí, fíjate que ahorita traemos cerca de 25,000 millones de pesos en cartera, en saldo. Obviamente en colocación pues estamos hablando de muchísimo más. En un momento, realmente nosotros continuamente estamos buscando nuevas formas de cómo llegar precisamente a las pymes. Este año precisamente hemos logrado estar aperturando centros PYME. Estos centros PYME que, a diferencia de lo que se ha hecho en años anteriores, hace que el empresario, el PYME, pueda ir a lo que son estos centros y sentirse en un ambiente mucho más ad hoc a ellos. De tal manera que son locales separados de la sucursal, ya sea al lado, arriba o en menos de 1 kilómetro de distancia de alguna sucursal de nuestro banco, donde en este centro están nuestros ejecutivos PYME. Son personas especializadas que le ofrecen al empresario no nada más la parte de financiamiento, sino todos los servicios integrales que necesita. Lo que es la nómina, lo que son las terminales punto de venta, la chequera, tarjetas de crédito especiales para ellos como empresarios, obviamente como el financiamiento. Entonces, todo esto es estarle diciendo al empresario lo que en un momento dado necesita. ¿Es una mini sucursal para ellos? Para ellos, es la realidad, estamos hablando de sucursales entre 150 a 200 metros cuadrados, o sea, son sucursales donde tenemos salas de juntas, donde inclusive tenemos simuladores, porque muchas veces estamos creyendo o suponiendo que el empresario, la pyme,
sabe ya lo que le ofrecen los bancos y muchas veces por pena no se acercan, o sea, no se acercan a la sucursal. Entonces, cuando van a estos centros PYME y ven que no hay esas filas, no hay ese bullicio que normalmente hay en una sucursal, pues se sienten en más confianza en preguntar. Porque de repente dicen ellos, bueno, tengo 5 empleados, tengo 6 empleados, ¿cuáles las ventajas de poderle pagar con estos plásticos de nómina versus pagarles en efectivo? Y obviamente va a tener muchos beneficios. Por un lado, no nada más es el pago semanal, quincenal, ya de una manera electrónica, sino es los beneficios extras que le puede estar dando a sus empleados, como en un momento dado, el empresario de repente tiene la incertidumbre de, llega uno de sus empleados y le dice, oye, por diferentes circunstancias, préstame. Y a veces el empresario se siente con esa dificultad de decir, ahorita no podemos, ya ves. En cambio, si tienes una nómina con un banco, automáticamente se puede crear lo que se llama el crédito de nómina. Y entonces ya es el banco el que le respalda ese crédito y él como dueño de la empresa, pues obviamente le dice, fíjate, gracias a que tenemos la nómina con el banco es el que te puede dar ese crédito de nómina de ese dinero que tú estás requiriendo ahorita. Entonces empieza a abrir y a ver las ventajas de lo que es estar el PYME con una banca comercial y en ese momento dado con la serie de servicios integrales que requiere el empresario. Porque, insisto, está el seguro y muchas veces cuando hablamos de seguros pensamos en seguros personales, seguros para la casa, seguros para el auto y la realidad es que son seguros para las flotillas. ¿Cuántas pymes no tienen sus 3, 4 camiones, por ejemplo, repartidores? Y entonces son precios más accesibles el comprar un seguro de flotilla PYME que sacarlo como seguros de autos en lo individual. Y así, obviamente, seguros para los empleados, cualquier circunstancia que pueda suceder. Entonces, se empieza a ver las ventajas de tener un servicio integral y, obviamente, pues, a través de estos centros PYME Banorte, pues no es la excepción. Eso ya es algo muy innovador porque no se había escuchado. Ayer tuvimos la oportunidad de participar en una capacitación para pymes aquí en Monterrey de comercialización centrada en el cliente y hablaban de la importancia que a veces alguien que te compra por primera vez es un comprador, pero se convierte en cliente cuando te va comprando ya muchas veces. En el caso de ustedes, ¿qué han aprendido de sus clientes en este andar por el mundo de las pymes? ¿Qué cosas les han servido, qué han escuchado de ellos para innovar como este centro que me parece fabuloso? Sí, pues fíjate que muchas de las cuestiones es el día a día con los empresarios nos hace estar viendo que no solamente es estar innovando productos, sino también es la parte del servicio. Los productos, pues obviamente se van dando conforme vamos innovando, a veces hasta la cuestión tecnológica, pero el servicio es algo que precisamente sale para crear estos centros e ir un poco más allá. Cualquier persona física, como cualquiera de nosotros, pues cuando requiere una casa, cuando requiere un auto, sale la iniciativa de la propia persona a ir a buscar la casa, a ir a buscar el carro. El empresario, la pyme, normalmente al estar tanto tiempo en su negocio, ya sea una industria, un comercio, un servicio, pues está ocupado precisamente generando valor a su negocio. Y muchas veces no tiene el tiempo de estar recurriendo ya sea una sucursal o ya sea en nuestro caso en los centros PYME. Entonces lo que nosotros percibimos con estos ejecutivos que están en estos centros PYME o inclusive están también en nuestras sucursales es ir a visitarlos, generarle en un momento dado valor y muchas veces cuando nosotros hemos llegado, oye, usted empresario ya es cliente de Banorte, tiene una cuenta de cheques, vengo aquí a visitar lo que se le ofrece, perdón, y en un momento dado el empresario empieza a observar que dice, oye, qué bueno que me estás visitando, porque sí requiero crédito, sí requiero una terminal punto de venta, sí requiero y no tengo el tiempo para ir contigo. Entonces, nos hemos dado cuenta de esas dos grandes cuestiones. El propio empresario nos dice, o no tengo tiempo y visítame, o sí tengo tiempo, pero prefiero ir a un lugar especial, particular, que ir a una sucursal. Entonces, pues nosotros en un momento dado lo que tenemos son las 3 grandes cuestiones que en un momento dado el empresario necesita en cuestión de visita, ya sea ir a nuestras propias sucursales, las más de 1,100 que tenemos a nivel nacional, ir a nuestros centros PYME, que son particulares, o inclusive en un momento dado que nuestros propios ejecutivos visiten al empresario en su oficina, en su negocio, en sitio, ¿no? Entonces, esa parte es lo que hemos estado aprendiendo a través de los años, que el empresario es algo que nos insiste, oye, sí requiero, sí necesito, pero
házmelo diferenciado versus que si fuera una persona física tradicional. Jorge, tienes una trayectoria muy importante en Banorte, más de 22 años. Cuéntanos un poco la historia de Banorte, porque es un emprendedor, es toda esta iniciativa de emprendedurismo mexicano, de un banco regional o de dos bancos regionales. Cuéntanos un poco la historia, qué es Banorte, qué ha logrado, hacia dónde va. Claro, sí. Pues mira, Banorte como tal se crea en un principio el nombre de una fusión de dos bancos regionales aquí en Monterrey. Uno era Banco Regional del Norte y el otro Banco Mercantil de Monterrey. Al fusionarse estos que estaban nacionalizados, se crea Banco Mercantil del Norte. Y dura realmente poco tiempo nacionalizado y es cuando lo ponen a la venta al sector privado. Y don Roberto, que en paz descanse, decide en un momento dado entrar a este reto. Don Roberto González Barrera. Don Roberto González Barrera, gran empresario mexicano, nuevoleonés, y él ve esta gran área de oportunidad. Él percibe que el tener un banco con raíces en Monterrey puede dar un valor agregado que normalmente no podría tener cualquier otro banco. Y entonces, en ese momento el banco, al ser regional... ¿Ese qué año es? Estamos hablando aproximadamente 1991-92, aproximadamente, cuando don Roberto compra la institución. Y a partir de ahí, bueno, pues empiezan a hacer una serie de fusiones. Él adquiere Bancentro, adquiere Banpaís, adquiere Bancrecer. Y obviamente de ser el banco regional a nivel nacional número 20, número 18, pues 20, 22 años después pasa a ser el tercer banco a nivel nacional, ¿no? Entonces, él ve este gran logro que hoy, con esta sinergia que tenemos precisamente con ICSE, se crea lo mejor de dos mundos, ¿no? Y ICSE, al ser una institución dirigida principalmente al sector premium, que es algo que Banorte no tenía, obviamente hoy, al ser Banorte ICSE, tenemos pues lo mejor de dos mundos, ¿no? Tenemos lo que Banorte ha logrado a lo largo de estos más de 20 años, ahora en conjunto con ICSE para la banca premium, ¿no? Entonces, todo esto fue una visión muy clara de don Roberto para pasar, pero de una manera muy ordenada y organizada, de ser un banco regional pequeño que poca gente lo conocía, a ser hoy lo que es. Bueno, y desde luego también ese hombre tan visionario logra conjuntar un equipo profesional de gente como ustedes, de ese capital humano valioso. Tienen ahora al doctor también Guillermo Ortiz Martínez, que fue secretario de Hacienda, Banco de México, un talento de las finanzas en México e internacionales, con reconocimientos internacionales. ¿Cómo se conforma un equipo así tan talentoso, estratégico, para lograr llegar a donde han llegado, que es el número, ahora están en el número 3 a nivel nacional, que se dice fácil, sí, pero son 22 años de trabajo, y bueno, los cuales llevas tú aquí, y bueno, felicidades, ha sido un gran esfuerzo. Gracias. Pero sin lugar a dudas, pues esa suma de talentos es lo que los ha llevado a donde están. Sí, realmente en ese sentido, don Roberto también tuvo el tino de invitar al doctor Guillermo Ortiz a estar en Banorte. Él ya tiene un poco más de 2 años con nosotros como presidente del grupo financiero, y en conjunto con el doctor Alejandro Valenzuela, nuestro director general del grupo, han hecho una labor buenísima en este sentido, y precisamente como bien lo comentas tú, ¿no? Atrayendo lo que sería la alta dirección para darle a nuestra institución, a nuestro grupo, la mejor directriz, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra? La respuesta creo que es clara, ¿no? Teniendo esa misión, esa visión, no nada más de corto plazo, sino de mediano y largo, ¿no? Don Roberto veía que no nada más pensaba en el año, en 5 años, él siempre estuvo pensando 10, 20 años adelante, ¿no? Y eso obviamente dio como resultado que en un momento dado estar atrayendo el mejor talento que hubiera en el mercado, ¿no? Entonces hoy, con el doctor Ortiz y con el doctor Valenzuela, realmente el banco tiene una directriz clara y estamos trabajando, no nos quedamos en nuestros laureles de decir, bueno, pues pasamos a ser el banco 3, que bien. Hay una clara señal, objetivo, de ser el número 1, no sabemos en cuánto tiempo, pero cuando menos sabemos que tenemos que ir hacia allá, ¿no? ¿Cuántos colaboradores tiene la institución?
Bueno, es un dato, ha ido variando, ya ves que inclusive ha habido las fusiones, por ejemplo, de las Afores, en su momento con Afore 21, ahora con Afore Bancomer, que ya pasa a ser de Afore Banorte. Entonces, pues ha ido cambiando este número de empleados. Actualmente tengo entendido que somos alrededor de unos 20,000 empleados como grupo financiero, ¿no? O sea, un montón de empleos, ¿cómo no? tantísimo. Por supuesto. ¿Y esos 20,000 personas atienden a cuántos acreditados? Uy, Los clientes. hoy tenemos muchísimos millones de clientes. Estamos con cifras alrededor de 10 millones de clientes a nivel nacional, hablando como banco exclusivamente. Entonces, pues tenemos un potencial tremendo para seguirle dando tanto a las personas físicas como a las pymes, pues los servicios que nosotros tenemos. Yo te quería hacer esta pregunta un poco personal, pero tú tienes una formación como ingeniero, tienes una especialidad también en toda esta parte de mercadotecnia, el IPADE. ¿Cómo combina esta parte técnica con la creativa al servicio de una división de las pymes? Fíjate que es algo muy gratificante, el sentido de que nosotros aquí internamente en Banorte empezamos a tener ideas en el área pyme, precisamente porque tenemos ese contacto con el empresario, no nada más en Nuevo León o en el Distrito Federal, sino a nivel nacional. Algo que nos ha caracterizado es que viajamos constantemente, necesitamos saber, porque no es lo mismo siempre al 100% lo que el empresario en Tijuana, a Mérida o en el centro de la República o en cualquier otra parte a veces necesita exactamente. Entonces eso nos ha abierto la posibilidad de conocer mejor a las pymes. Y por lo tanto, al momento que queremos generar alguna idea, precisamente de publicidad, de campañas, sale la idea de aquí. Nosotros, pues ahora sí, como bien lo comentas, ¿no? A través de los años, efectivamente, ayuda el tener maestría, por ejemplo, con la especialidad en mercadotecnia, como bien lo comentaste también en el IPADE, ayuda a generar esas ideas y en un momento dado plasmarlas, y en conjunto con nuestra área de marketing, efectivamente decir, bueno, esta es la idea, esto es lo que queremos sacar, se diseñan estas campañas y realmente en el muy corto plazo se sacan. Eso nos hace un valor agregado versus la competencia. No es algo, yo hablo por la parte de México, que nosotros no dependemos de ningún otro país para estar yendo y viniendo las ideas. Esto es en corto, esto es en casa, se promueven las ideas y con el área de marketing definitivamente en el muy corto plazo se pueden estar sacando. Jorge, muchas gracias por esta entrevista. ¿Algo quisieras agregar? No, pues simplemente que nosotros en Banorte pues estamos para servir a las empresas. No lo decimos de dientes para afuera, realmente nosotros estamos convencidos que Banorte es el banco de las pymes y estamos trabajando constantemente para ello, ¿no? Y la prueba está, bueno, pues han sido años en este negocio y estamos comprometidos con las pymes. No desde hoy, desde hace muchísimo tiempo y efectivamente en adelante, ¿no? Entonces, pues realmente estamos para servirles y muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti. Esto es Agenda México, las personalidades que transforman el país. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy bien. Creo que tocamos buenos puntos, varios.